Hola, ¿qué tal a todos y todas? Estamos en una nueva edición de Escuela de Formadores Virtual, este ciclo de charlas en donde tenemos grandes invitados para poder hablar de temas que les importan a los clubes de barrio, temas que tal vez no tenemos tan presentes. Vamos a estar hablando hoy específicamente de discriminación en el fútbol y queremos agradecer a BBVA que siempre nos permite llevar estos ciclos adelante. Con nosotros tenemos a Daniela Asa, a Javier Bundio, Alejandro Ceselowski. ¿Cómo están? Muy bien, Bien. muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, discriminación en el fútbol. Hoy tenemos el tema del racismo, cada vez más sanciones, las hinchadas, sanciones desde Conmebol, desde diferentes lugares, las hinchadas. Javier, es tu tema, te has dedicado a investigar eso. Contanos un poco qué pensás en torno a este lugar de lo que a nosotros nos gusta, que es el folclore del fútbol, pero bueno, está el tema de la discriminación. Bueno, yo antes de ser investigador soy hincha y fui hincha, y un poco llegué a ese tema de investigación a partir de sentir cosas en la cancha que no me gustaban, que me hacía sentir incómodo, que pasaba por deshumanizar al otro, convertirlo en un objeto que hay que destruir, en una amenaza o en alguien a desaparecer o a matar, y eso me llevó un poquito a reflexionar, pensar un tema de investigación, de decir, bueno, ¿qué está pasando en el fútbol? ¿Qué nos está diciendo esto de la sociedad en que vivimos? Entonces me llevó a entrevistar hinchas de otras épocas. Todos un poco me decían, bueno, antes el fútbol era mucho más inocente, la cancha era un lugar mucho más familiar. Eso hay que ponerlo entre paréntesis. La verdad es que violencia en el fútbol existió siempre y el racismo en Argentina existió siempre, solo que quizás no estaba tan visible en los cantos de cancha o en la cancha en particular. Pero más o menos todos me dicen algo muy similar, que a partir de la década del 70, de los 80 aproximadamente, hubo un quiebre y la aparición en el léxico de los cantos de cancha de esto de que el otro es un negro, el otro es un villero, el otro es un puto, el otro no tiene que existir, hay que matarlo. Y eso te hace pensar, porque lo que nos gusta del folclore futbolero, lo que forma parte del folclore futbolero, que es la burla, un elemento central, fundamental. Una cosa es una burla deportiva, ¿no? Burlarse del otro por su fracaso deportivo. Eso es algo que todos queremos hacer, evidentemente, no lo voy a negar como hincha. Lo que no queremos es traer a colación en el discurso a un otro que no tiene nada que ver, al inmigrante, al pobre, al homosexual, al judío. No tiene nada que ver con el fútbol el traer esas figuras. Entonces me parece que cuando se introduce en el fútbol eso, ya no me estoy riendo del hincha que tengo enfrente, me estoy riendo de alguien que no está presente, que no comparte las reglas del juego, que no tiene nada que ver con el fútbol, y es ahí donde transgredemos un límite y decimos, bueno, esto ya no es folclore, esto es racismo, esto es homofobia, esto es antisemitismo, esto es machismo. Entonces me parece importante partir de eso para pensar qué está pasando en el fútbol y qué nos dice eso de la sociedad. Bueno, acá ustedes también sumen, pero si yo voy a la cancha, tal vez cuando estoy con mi hija o pienso, no sé si quiero que cante fervorosamente esto, pero la verdad que cuando yo estoy cantando, realmente no me siento ni una persona que sea ni discriminadora, ni racista, ni homofóbica, para nada. Pero uno cuando cancha en realidad se está dejando llevar un poco por la masa, por la alegría, porque quiere ser parte de esa hinchada. Me parece que a veces es difícil encontrar los límites, ¿no? Entre sumarse al folclore, sumarse a la catarsis colectiva necesaria los domingos o los martes o cuando sea, y ese límite en que uno dice, yo igual no soy eso. A mí me parece que hay que establecer, antes que nada, hay que establecer territorios y contextos culturales. La cancha es una pararrealidad, ¿no? Es otra realidad. O sea, ocurre dentro, incluso desde el punto de vista físico, ocurre dentro de unas delimitaciones físicas que producen delimitaciones simbólicas. La cancha misma y su alrededor. La verdad que puto adentro desde una tribuna no significa puto fuera de la tribuna. Tiene otro contexto, tiene otra semiosis. O sea, quiere decir otra cosa. A estos putos le tenemos que ganar. No veo la incorrección
en esa línea. Porque veo la incorrección en esa línea cantada en el Congreso de la Nación, pero no en la tribuna. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación debe ser ejemplo y la tribuna no tiene por qué. La tribuna es otra cosa. Y yo no soy el mismo que soy en la tribuna que fuera de ella. Ni cuando voy con mi hijo, ni cuando no voy con mi hijo. Entonces, a mí me parece que hay que primero establecer límites, más que establecer límites, es establecer parcelas de funcionamiento. No es lo mismo dentro de la cancha que fuera de ella, no es lo mismo en el marco de la cancha, no es lo mismo en el contexto de la cancha que fuera de ella. Tampoco creo que sirva de nada ir a decirle a las hinchadas, che, no se dice puto. Eso no educa, eso reprime. Estoy de acuerdo con que reprime y no hay nada peor desde mi punto de vista que generar esa represión, ese no podemos decir, porque después termina saliendo por otro lado, mucho peor. Pero, ¿qué se les ocurre cómo deberíamos encararlo? Todo cambio cultural tiene un vector que lo hace posible, que es de abajo hacia arriba. Cuando es de arriba hacia abajo es mandato, y cuando es mandato no funciona. No funciona en el pueblo, no funciona en las personas, no funciona en la realidad, y vamos a ser específicos, en la realidad de la tribuna. Al árbitro se lo putea, y a estos putos le tenemos que ganar. Dice puto, incluso el tipo que es puto. Y no pasa nada. Hay algo también de desdemonizar el lenguaje según el contexto donde ese lenguaje ocurre y tramita sentido. Me parece que hay que empezar a pensar por ahí. Y ahí lo único que me hace ruido de eso es, una cosa es la cancha, el estadio con la primera, pero a veces estas cosas se trasladan a los partidos de babi, de futsal, de hockey. ¿Dónde están las categorías formativas? ¿Dónde estamos formando a niños? Sí, o el periodismo, ¿no? También, que eso es algo que yo analizo mucho, porque ahí ya no estás como en la cancha, sino que son los medios masivos de comunicación que se suponen que sí deberían, tal vez, dar un ejemplo y promueven, ¿no? Promueven imaginarios y promueven, en el caso de discapacidad, que es lo que yo, digamos, me dedico, a lo que yo me dedico, y siendo una persona con discapacidad, siento que veo como que a veces esto de un periodista que diga, no, es un discapacitado, cómo pateó la pelota así, esto, lo otro, creo que no nos ayuda al colectivo, por lo menos en el colectivo nuestro, ¿no? No nos ayuda en la lucha que estamos teniendo para cambiar la perspectiva en torno a la discapacidad, que las personas con discapacidad podamos ejercer los derechos, podamos participar activamente, podamos no ser excluidas en el ámbito deportivo, así como en el ámbito deportivo, como en el ámbito laboral, en el educativo, en todos los campos en donde persistentemente estamos siendo discriminadas las personas con discapacidad. Entonces, en esos campos sí me parece como que podríamos apostar a políticas educativas hacia los medios de comunicación, por ejemplo, hacia los periodistas deportivos. También podría ayudar a capacitación, formación a los equipos, en los clubes, creo que encuentros, creo que eso ayudaría un poco en el camino, ¿no? Bien. La voz del periodista es otra cosa, no es la voz del hincha. Por eso. El periodista tiene una No es lo responsabilidad mismo. social, por eso es comunicador. Exacto. Lo que pasa es que estamos atravesando una crisis de identidades muy fuerte, de estructural, cultural, que empeora día a día. Y el periodista muchas veces vende hincha. Bueno, el hincha es el hincha y el periodista es el periodista. Hay roles, hay funciones. Y con todos roles hay responsabilidades. Y esas funciones organizan discurso. El discurso del hincha es el discurso del hincha. No le puedes decir al hincha, pará, no putes al árbitro que no corresponde. No, concha tu madre. No le podés decir al periodista, sí, decí lo que quieras. Estamos confundiendo, ha triunfado un tipo de periodismo, lamentablemente, editorial. El periodista opina
y vende como opinión la noticia. Pero no está informando, está opinando. Lo vemos por todos lados, todo el tiempo. Periodistas hinchas de fútbol, política, lo que sea. Periodistas hinchas de... No, y que es para otras discusiones que tienen que ver con cada vez es más el discurso para el recorte, para lo que genera para obtener más tráfico audiencias. de redes y para asegurar caché, contratos, presencia, tráfico. Hay una palabra que para mí que tiene mucho que ver con la época, que es instalación. Las personas ya no buscan rating, que era un número preciso. Vos hacías 30 puntos, era un éxito, hacías 2 y no lo verás. No, hoy es menos medible eso, es más gaseoso y se trata de buscar instalación. Entonces alguien sale a entregar representación, yo soy como vos, soy tan hincha como vos, pero soy relator de fútbol, y en realidad lo que está vendiendo es una trampa. Si sos periodista, tenés una función social, loco. Y me parece que hay algo de esas funciones sociales que tienen que ver con crisis de autoridad, en el fondo, porque pasan los padres que se acercan a los hijos y corremos límites, los periodistas, como lo estás diciendo, los entrenadores, que a veces para generar la adhesión de los jugadores o las jugadoras también rompen ciertos límites, que eso tiene que ver con una cuestión generalizada en la sociedad. Entonces, ¿cómo encontramos ese límite para que la discriminación no termina en realidad afectando a ese otro? Porque yo puedo decir, como decía Ale, puto en la cancha, pero yo no estoy buscando hacerle mal a otro. Ahora, cuando eso afecta a otro, ¿cómo hacemos con ese límite? Y el límite es la crueldad siempre. El límite es ser cruel con el otro. Eso es lo que te pone el límite y lo que distingue el humor de lo que es una agresión. A mí me parece interesante pensar en la cancha como un lugar, como bien dice Ale, y el club como que comparte cierto espacio físico, pero también es otra cosa. Entonces la cancha es un lugar, es un ritual secular que empieza y termina, que tiene su lógica. No es un lugar donde cualquiera hace cualquier cosa. Uno no puede ir a la cancha a hacer cualquier cosa. Hay reglas, hay códigos en la cancha. El club es otra cosa, es una comunidad de hinchas, de vecinos, que trabajan sobre valores de amistad, de solidaridad, de compañerismo, de ayuda mutua. Se destacan otros valores que no en la cancha. El problema es cuando nosotros queremos llevar ese hinchismo propio de la cancha a este otro espacio, que es donde no debería tener lugar. Y ahí lo que ponen el límite son para mí los entrenadores, los dirigentes, los hinchas comprometidos, los padres, las madres, todos los que forman parte de esa comunidad, de decir, mira, en esta comunidad racismo no, discriminación no, queremos aceptar la diversidad, queremos trabajar en otros valores. Entonces me parece que desde el club lo que se tiene que fomentar es eso, ¿no? En trabajar en esos espacios. Bueno, les quiero mostrar una iniciativa que estamos trabajando desde River, que tiene justamente es cómo hacia el interior del club trabajamos esta temática, pero les muestro un video con el que la lanzamos. Soy la pasión. No me importa dónde vivís, dónde estás, quién sos, qué edad tenés, ni cómo te llamás. No me importa tu sexo, tu nacionalidad, tu ideología, ni a qué Dios adorás. Si naciste en cuna de oro, si lo tenés todo o si no tenés nada. No me importa si estás solo, si estás con alguien, si estás viniendo al mundo o si te estás yendo. Si tu estadio es el más grande de la ciudad o el más chico del barrio. No me importa aquello que te falta, sino lo que te sobra. Soy la pasión. No me importa en lo más mínimo cuáles son tus colores, y mucho menos el de tu piel. Bueno, como esta campaña, en realidad, como con el equipo con el equipo de Fundación River, cuando nos pusimos a pensar cómo abordamos esto, bueno, obviamente tenía que haber un mensaje claro, que eso me gusta mucho, esto lo trabajamos con Martín Mercado. La pasión no discrimina, no discriminemos en nombre de ella. Era como, bueno, sí, algo simple, no demos vueltas. Y también pensábamos en qué otras cuestiones tienen que estar presentes en el mensaje. De hecho, esto lo colgamos también en un montón de banners en las canchas. Y con talleres en donde empezamos a trabajar con los jugadores, con las jugadoras y con los entrenadores
de todos los deportes. Tanto nosotros acá hablamos fútbol porque es como el principal en River y el más popular en nuestro país, pero esto se ha trasladado a otros deportes, así que nosotros lo empezamos a trabajar. En River saben que hay más de 40, estamos con básquet, vóley, handball, hockey sobre patines. Hay algo que empezó a pasar que es la situación de cancha se ha trasladado a otros ámbitos de la sociedad y de la vida. Bueno, nosotros los empezamos a trabajar al interior del club. Pero bueno, esta es una forma, cómo cambiamos esas representaciones mentales y ese poner sobre el otro para poder, desde ese cambio o yo a veces digo, bueno, esa toma de conciencia, porque cuando uno está frente a otro, y acá te quiero escuchar a vos, Dani, cuando uno está frente a otro, uno a uno, ¿cuántas instancias de discriminación real hay? Porque a mí tal vez vivo pero me cuesta creerlo. Nosotros estamos hablando del lenguaje, que es una de las tantas formas, ¿no? Pero después está todo lo demás que tiene que ver con la accesibilidad. Decía, ¿no? La cancha es un espacio, digamos, particular, pero ahí también tiene que haber accesibilidad. Porque un hincha con discapacidad también es un hincha y puede ser un hincha. Entonces, ¿puede esa persona acceder a ver a su partido, a su grupo preferido, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de cosas para pensar. También en los clubes de barrio, pensar que un niño, una niña con discapacidad también pueda convivir con otros que no tienen necesariamente discapacidad, porque en la convivencia es donde todo se enriquece, ¿no? No estamos ya pensando en una perspectiva obsoleta de, bueno, las personas, ya sea con discapacidad o de otros grupos o con otras características, están fuera de este mundo, sino que estamos todos en el mismo y deberíamos poder convivir. Entonces ahí hay un montón de cuestiones, accesibilidad, educación, capacitaciones a los docentes, esto de no pensar, bueno, este niño con discapacidad, niña con discapacidad, no es alguien que tiene una falla, no es alguien que tiene algo malo, sino que aporta al grupo, aporta a este espacio y le va a aportar a otros. Creo que eso también tiene que ver. Sí, como hay algo de lo que decís, que en términos de accesibilidad creo que hubo en algún momento ciertas políticas o lógicas, por lo menos en River, que es desde lo que puedo hablar. La verdad es que todos los partidos hay acceso y de hecho se construyó el palco sensorial para que haya chicos con autismo que puedan venir o con diferentes tipos de autismo. Entonces creo que eso de a poquito va ganando un montón de terreno. Bueno, es que ese es el trabajo, porque él hizo una marca muy parecida a la que hice yo y después él es un académico, siempre la hace Le pone las palabras adecuadas. Que es, que él hizo una marca de la institución, ¿no? Del discurso institucional. Y ella trae el tema del lenguaje. No es lo mismo el hincha que la institución. La institución no se puede... El presidente del club no se puede comportar como un hincha. Si no, no seas presidente, flaco. El presidente que va y que además busca arañar ahí un retazo de identificación y tribunea, y que va y se pelea con el árbitro y se hace echar... Bueno, no, querido. Si sos presidente, sos institución. Si no te gusta, si no te la bancás, porque hay que... Es eso, me parece. El hincha tiene como unos permisos en cierto contexto y hasta cierto límite. Tampoco se le permite al hincha cualquier cosa. Ustedes recordarán que cuando Chaca le cantaba a Atlanta, ahí viene Hitler por el callejón matando judíos para hacer jabón, eso se dejó de cantar, porque se paraba el partido inmediatamente. Eso ese límite se registró en la tribuna, en la de Chaca, en la de Atlanta y en la de todas. En la de todos los clubes. Se registró, hubo registro de eso. Y ese registro no fue que vinieron 4 profesores de ética a enseñarle a la tribuna que eso no se debía cantar. Se registró, se paró el partido y eso funcionó. Ahora, ahí creo que tiene que ver con esos roles de autoridad en donde marquen ejemplos, ¿no? Es que se enseñás con el cuerpo. No, y creo que hay algo que de lo que decía
un poco Dani, que tiene que ver con, y que lo traigo porque Javier decía, bueno, no podemos, la cancha es la cancha y necesitamos como sociedad ese espacio de catarsis aristotélica. Sí, sí. Eso es lo que Lo me necesitamos, encanta. lo necesitamos más que nunca. Ahora bien, en el club realmente tenemos que, donde nos estamos formamos a los chicos, las chicas, nuestros hijos, estamos viviendo en comunidad, nos estamos formando en valores. Bueno, ahí necesitamos otros códigos y cómo hacemos para que no se sienta que esa pasión que estoy jugando en realidad el sábado por el torneo del deporte que esté jugando, ¿cómo hacemos para que no se traslade? Y ahí, lo digo en tu rol de entrenador de hace tiempo, ¿cómo ese entrenador tiene que poder pararse y hablar tal vez con algo que en ningún lado nos dijeron cómo hablar con las familias, con poner esos stops en la tribuna y darle ese lugar a los árbitros? Bueno, mira, en el curso de entrenadores no te enseñan de pedagogía y no te enseñan a lidiar con estas cuestiones. Me parece que lo que hay que hacer ahí es siempre liderar con el ejemplo. Eso es fundamental. Y para liderar con el ejemplo uno tiene que prepararse. Entonces tiene que saber, como entrenador, que va a enfrentar estas situaciones y que tiene que responder de una determinada manera. Es muy importante ahí el rol del coordinador. Hablo más que nada por el fútbol infantil, que donde más contacto tengo, el coordinador deportivo, de bajar una línea y de decir, miren, esta es la línea del club, esta es la responsabilidad que como entrenadores queremos asumir. Y no solo involucrar al entrenador, sino involucrar a toda la comunidad. Y si no involucras a los padres y a las madres en eso, que muchas veces vemos situaciones muy feas en el Babi, que vienen del lado de la tribuna, a poner ciertos límites. No le podemos gritar a un pibe que corre como una nena, o a un pibe que es un mogólico, o que no pone huevos, ¿viste? Y exigirle que tiene que ser un jugador profesional cuando son pibes de 8 o 9 años. Entonces me parece que ahí es donde entra el rol fundamental del entrenador, pero de toda la comunidad que conforma un club. Y también definir una serie de prioridades. Yo siempre recuerdo un caso de un club muy comprometido en lo social que tenía una incomodidad porque habían hecho un mural donde solo había pibes y todos blancos. Y dije, no, esto no es la realidad social de nuestro club, estamos muy preocupados por eso. Y la discusión que se daba es, pero tampoco tenemos rampa de acceso para personas con discapacidad, no tenemos oferta para personas con discapacidad, oferta deportiva, no tenemos oferta para fútbol femenino. Vamos a plantearnos un orden de prioridad. Obviamente que lo simbólico es importante, pero todo lo demás es mucho más importante porque es lo que nivela la cancha, le da igualdad de oportunidades a todos. Entonces empecemos a trabajar por eso, sin descuidar lo simbólico, que es importante porque en definitiva legitima y naturaliza un sentido común, pero prioricemos algunas cosas. Me parece que esa priorización es fundamental que los clubes la empiecen a tener en cuenta. Sí, por ahí hablar desde River es un poquito más fácil porque hay deporte, pero bueno, sé que a veces para los clubes más chicos de barrio que están formando es un poco más difícil, tal vez ahí sería importante la ayuda a veces a los clubes de barrios. El ascenso, las categorías de ascenso, el federal, los regionales que se juegan a matar o morir. Ahí ocurre también el país del fútbol. Y el fútbol en este país no es un deporte es el vóley. El fútbol en este país es constitutivo de la identidad, es un ladrillo del país que somos, del cuerpo social que somos. Entonces, todo tiene otra resonancia, otra, no voy a decir puto, se encienden todas las alarmas. Ahora, yo no creo realmente que ningún hincha que le grita a los otros putos le tenemos que ganar esté pensando cómo atentar contra la comunidad LGTB. No, yo tampoco. No, o sea, definitivamente no, estoy seguro que no. Está viendo cómo puede herir, cómo puede herir a la hinchada que tiene enfrente o cómo puede herir al equipo que tiene enfrente. Entonces, en la búsqueda de esa injuria, se produce algo que parece discriminatorio, pero que no sé si es necesariamente discriminatorio, o en todo caso el abordaje no es del orden de lo represivo, de eso no se dice, eso no se hace, porque no va a funcionar, va a ser peor. Bueno, ahí en realidad me parece, como muy bien decía Javier, es entonces poder distinguir muy bien entre los ámbitos y también el rol hablaba de la comunidad, por ahí a veces, para que no sean palabras tan amplias, porque comunidad parece, pero la comunidad somos todos
Y en el fondo también este rol de los adultos en el lugar que estemos. A veces siendo entrenadores, siendo dirigentes, siendo padres, madres. En ese rol, qué importante es, me parece, empezar a poder decir que no, limitar, a pesar de... Porque después lo que termina pasando es que nadie quiere decirle algo a un padre o una madre, porque después ese padre o esa madre le dice al entrenador, te compras a los un chicos, problema. te compras un problema, y estamos como cansados de poder hablar y después tener que comprarnos problemas después. También una cuestión de revisarse uno, más íntimo, más personal, ver hasta dónde uno es capaz de hablarse a sí mismo. Hay una línea ahí en División Palermo, la serie, no sé si la vieron, la habrán visto. Sí, Es maravillosa, aunque están todos discutiendo y el enano le dice gordo al gordo y el gordo le dice ciego al ciego. Y digo, no, momento. El enano puede hacer chiste de enano, nada más. Claro. El gordo puede hacer chiste de gordo, el judío puede hacer chiste de judío. ¿No? Y se arma ahí un chiste grupal donde, bueno, ¿quién tiene habilitado el chiste y quién no? Es una metáfora, por supuesto, es una serie, es una ficción, pero esa metáfora funciona en el tejido social. Funciona también. Y me parece que hay que establecer comprensiones que vayan más allá de... Porque hay mucho... Porque aparte garpa mucho, ¿viste? Enseguida, no se dice tal cosa, no se dice tal otra. El hincha es el hincha, la institución... El profe es crucial. El primer profe, no, a lo mejor el coordinador después está en el trabajo de coordinación, River debe tener muchos coordinadores, pero el profe que está acá Nosotros, de con hecho, el pibe, con la piba. Esta conversación es parte de algo que nosotros hacemos, que es Escuela de Formadores. Vamos por todo el país dando capacitaciones a dirigentes y entrenadores y entrenadoras de clubes de barrio. Y ¿cómo arranca esta capacitación? Arranca con una que se llama Fútbol y Pedagogía, y después el profe como líder. Porque más allá de después de hablar de etapas del desarrollo, el qué enseñar, el qué entrenar, psicología deportiva, primero arrancamos con, por ahí vos sabés que sos un formador, pero no solo de fútbol, vos sos un formador de la persona, y en un contexto hoy en donde se ha roto el pacto escuela-familia, tenemos al club como el lugar central donde los chicos y las chicas están ahí. Es el último lugar al donde se van. El profe o la profe son realmente los referentes. Pero bueno, como decía Javier, en realidad nunca te forman para eso. Te dicen cómo entrenar tal cosa, Bueno, la yo creo táctica. que ahí hay una falla, digamos, histórica, y que tiene que ver con instalar la temática, no solamente en esta instancia, sino... A mí me hablan en las redes un montón de docentes, tengo muchos docentes que me siguen. Dani, a mí nunca me enseñaron cómo tratar, cómo enseñar sobre discapacidad, sobre inclusión, o todo esto. Y bueno, y es una gran falla que todavía no esté en el marco de estudios, ¿no? Todos estos temas. Y también traigo a colación otro ámbito que es el que con el que yo estoy acostumbrada, que son las redes sociales. Las redes sociales tienden a veces a ser como cualquier cosa. Una zona liberada. No, zona liberada. Y a veces, bueno, eso trae problemas, porque tiene que ser una zona liberada, porque eso, digamos, las redes sociales llegan a los chicos muy chiquitos también. También promueve un montón de en general, las zonas ejemplos. liberadas no esperan el permiso para liberarse. Y no, claro. Se liberan solas, digamos, y es un impulso social como espontáneo. Después uno puede pensar si está bien o mal, pero las redes están liberadas per se. No es que uno pueda decir, bueno, está mal, está bien. No sé, aparecieron, son parte de la vida, no tiene ningún sentido salir a negarlas o a Sí, pero yo creo que sí, eventualmente podría haber el día de mañana, no sé si ahora, o formar algún tipo de control, no a nivel de represión, pero algunas cosas que se dicen en el día a día y que la verdad que no... ¿Qué pasa usted el Estado? Claro, bueno, pero por eso las redes sociales esa... son un campo totalmente vacío de que la ausencia de del Estado. Control y es una cosa que se dice lo que sea, ¿no? Entonces, no solamente... El problema no es que se diga lo que sea, sino es porque detrás hay personas que se afectan, y hoy en día hay
más índices de suicidio en los adolescentes, hay más, justo estaba leyendo algunos informes que tienen que ver con salud mental y cómo afecta a los jóvenes. Y en los hombres aumentó, no me acuerdo exacto ahora el dato, pero significativamente el índice de suicidios, y en las chicas, en las mujeres, las patologías en torno a salud mental, depresión y demás. Y creo que hay algo de esto que tiene que ver. Entonces, cuán importante para mí, por eso desde Fundación pienso, bueno, qué importante es entonces ir fortaleciendo todos espacios también por fuera de las redes, como los clubes, en donde estén un rato desconectados, en donde tengan otra forma de sociabilizar, porque es verdad que parece que no hay ninguna regulación, pero el tema es, no queda todo solo en lo virtual o todo pasa en lo virtual, sino también pasa en otros ámbitos que tenemos que cada vez más generar, fortalecerlos al menos. Y acá voy a algo concreto. Hay un caso de discriminación. Trato de sacarlo de las redes porque es más compleja la regulación o las formas de accionar, pero digo, bueno, si hay un caso de discriminación, ¿cómo deberíamos abordarlo? ¿Qué pasa con los apodos? ¿Cómo trabajarías, ya que decís que muchas maestras te piden consejos y cómo formarse en eso? ¿Qué deberíamos, desde tu lugar, qué crees que debería hacerse? Además de la formación, yo creo que también está el enfatizar los protocolos de denuncia muchas veces, que hay veces que a mí me ha pasado en mi club de barrio, no saber a dónde reclamar cuando me dicen, no, tenés que ir por la escalera para entrar a la pileta, para entrar acá, y hacer todo un circuito caminando, pero no hay otro acceso, no hay rampa, no, es así. No estamos preparados. Esa es la respuesta que recibimos todas las personas con discapacidad todo el tiempo. No estamos preparados. Bueno, prepárense. Entonces, no tuvieron muchos años. Entonces, 2025 siguen pasando muchas cosas de este tipo y uno no sabe dónde recorrer. Entonces, fortalecer un sistema firme de denuncia, en donde se pueda, no quede en la mera denuncia, sino que se haga algo respecto a eso. Y también que los clubes trabajen con muchísimos, por suerte hoy hay un montón de agrupaciones que se dedican a, por ejemplo, colaborar en la construcción de las rampas, la accesibilidad, llamar a las propias personas con discapacidad, en este caso, para que controlen. Tal vez ahí a nosotros nos gusta siempre dar tips y herramientas a los clubes que dicen, bueno, ¿y cómo? Porque queda muy tanto y es, bueno, ¿y qué pasa si realmente hacemos parte de la comunidad y tal vez no tenemos la plata para la rampa, pero hacemos una acción dentro del club en donde queremos hacer la rampa y se junta, así como se junta para viajar al torneo, se junta para hacer la rampa y ahí, no todo el tiempo, pero tal vez una acción por año para tratar de ir cambiando esta situación. Esta como alguna posible y no esperar que las soluciones siempre vengan como desde afuera, tratar de organizarlas al interior del club para que todos puedan ser parte. Sí, eso tiene que ver con la comunidad, ¿no? Con construir comunidad que también promueve un montón de valores, eso que decís, esto de compañerismo. El problema que tenemos es que a veces en lo que respecta a discapacidad, y esto en todos los ámbitos, a mí no me tocó, entonces no me preocupo, ¿no? Total, es como que es para el otro, que el otro, bueno, no me incumbe. Y bueno, pasa también con otros grupos, pero tenemos eso de, y estaría bueno que un club fomente y promueva estos lazos de, bueno, hacemos como institución, guiamos esto y también para que se contagie esto, porque al final la inclusión se contagia, yo creo que es así. Mira, hay algo, esto es una experiencia que de nuestras escuelas de fútbol. Nosotros tenemos escuelas de fútbol mixtas en diferentes contextos de mucha vulnerabilidad. La verdad es que no pensaban ser inclusivas en términos de, bueno, claro, que vengan no con una discapacidad motriz muy fuerte, pero nos tocó en una auditoría que teníamos de un fondo externo, estaban haciendo un focus group y con padres y madres, y en eso escucho que muchos de los chicos era la primera vez que tenían amigos en nuestras escuelas de fútbol. Porque como se promueve mucho el respeto, los valores, era la primera vez que tenían amigos
porque eran chicos que recibían mucho bullying en sus escuelas, esto en el Gran Buenos Aires estoy hablando, recibían mucho bullying y no habían podido generar espacios de sociabilización y eso los tenía muy encerrados al interior de sus hogares. Entonces, ahí es como la concientización de qué importante es encontrar espacios de sociabilización habilitados donde el respeto sea el marco normativo para que puedan, algo tan simple como en la infancia, ser amigos. Porque el nivel de agradecimiento, pero de dolor que hay, ahí me interpela el rol de madre, de esas madres, de que era la primera vez que tenían amigos. No sé, un chico de 10 años que a mí no lo podía entender, porque vos podés tener un montón de carencias, pero esas son las que te marcan tan profundamente. Entonces, ahí, y a veces parece difícil, pero no sé si es tan difícil. Nosotros, de verdad, nunca habíamos pensado en ser especialmente inclusivos. Buscábamos promover valores. Y ahí digo, bueno, qué diferente es cuando uno no íbamos con ese objetivo. Sucede en la medida en que, como probamos respeto, vas al territorio empatía, y te está esperando. Claro. Te está esperando el problema. Sí, te está esperando el problema, pero esto que decíamos, bueno, no íbamos con una bajada de línea especialmente, sino íbamos como, che, acá todos somos iguales, todos somos parte, y eso hizo la diferencia. Yo creo que soy el mayorcito de la mesa, tengo la impresión. 53 años. Puede ser que sí. Sí, puede ser que sí. En el año 82 yo estaba en 7º grado. Y en España hubo un mundial y Caloi arma el hincha de Camerún. Un Clemente con negro, sí, con un huesito en la cabeza. Lo recuerdo perfectamente. Aunque Bueno, estaba ir a la escuela era un calvario porque yo no era hincha, o sea, no era hincha argentina, era el hincha de Camerún. Entonces salías con el micro a la excursión y yo escuchaba atrás burum, bum, bum, burum, bum. Una vuelta estábamos yendo, no me acuerdo a cuál de las excursiones que uno va en micro con la escuela, y empiezo a escuchar otra vez el burum, bum, bum. Entonces, no sé por qué. Una autodefensa, un reflejo, un impulso. Me paro en el micro, me doy vuelta y termino yo la canción. Yo soy el hincha de Camerún. Me apropié del insulto, de la burla. No existía la palabra bullying, estaba lejísimo de existir. Año 82. Y nos reímos todos. Yo no sé, un niño no debería tener que defenderse solo, pero estábamos muy solos, muy a la deriva. Y fue una devolución, y esa devolución funcionó como especie de... nos terminamos, digamos, yo terminé cantando la canción entera. Burum, bum, 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 yo soy el hincha de Camerún. Y todos aplaudían y todos nos reímos. Yo no sé si tenía ganas de cantarla, pero a partir de ahí la empecé a pasar mejor. Entonces, también a veces sería ideal no dejar a los chicos solos. Sería fantástico que las instituciones, los que deben hacerlo, acompañen a los niños a que no tengan que cantar su propio hincha de Camerún para obturar el dolor de la injuria, el gaste, el bullying, lo que sea. Pero a veces esas instituciones no están, sobre todo en un país que tiene un destejido muy profundo, estructural de pobreza. Acá estamos en Fundación River, pero no hace falta cruzar la General Paz para ir hacia grandes bolsones de pobreza, y la pobreza produce destejido social. Entonces, muchas veces te toca defenderte solo. Yo creo, de todas formas, soy muy optimista y creo que los pueblos, los cuerpos sociales, las sociedades que somos, son cada día un poco mejor. Me gustaría agarrarme de ese optimismo. Sí, yo estoy convencido. Bueno, y por ahí para agarrarme de ese optimismo, porque venías con la charla y yo venía pensando un montón de cuestiones que tienen que ver, bueno, ojalá haya muchos como vos que tengan la fortaleza en ese momento de ponerse a cantar y revertir desde la risa una situación. Probablemente hayas tenido un contexto, una familia o algo que te haya dado una palanca para que vos te puedas parar ahí y terminar la canción. Y terminar la canción, pero a veces no todos tenemos esas oportunidades tal vez o esas herramientas, pero sí podemos generar tal vez
otros adultos, porque a veces es la familia, pero no siempre la familia puede todo. Y ahí sí volver por ahí al lugar del club, como ese lugar de formación, de al menos en ese espacio encontrar un lugar de contención. Y más hoy en día que el club es uno de los pocos espacios de comunidad, de integración, que lo sigue haciendo, ¿no? En donde tal vez desde el deporte, ahí el rol clave de los entrenadores, las entrenadoras, los dirigentes de los clubes, dándole el valor que tienen en la sociedad de ese espacio justamente donde se incluye, donde hoy todos estos lugares de pobreza, de tejido social, en el club todavía se vive eso, que estamos todos juntos en las mismas condiciones de igualdad, vinculándonos positivamente, a favor de formar a los chicos, a las chicas. Bueno, por ahí me quedo con esa parte de empatía, de buscar ahí formar en el babi, en el vóley, en el hockey, no sé, en el deporte que sea, más allá del deporte, en ese lugar de formación como personas, ¿no? Por ahí hacer ese hincapié. Tenemos que trabajar en realidad para que, acorde al lugar en donde estemos, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Es un buen... Y ser colchón, creo que. Esto de retomar esto que vos decís de formar, de educar y de acompañar, es como ser colchón para los demás. Creo que eso está bueno. Bueno, gracias a los tres por estar favor. acá. No, No sé será si enorme. esta Gracias. conversación abrió demasiadas puntas y llevó a algún lado, pero ojalá que a todos los entrenadores, entrenadoras y dirigentes de clubes de barrio que están escuchando esto, por lo menos les haya quedado algo para llevarse de reflexión hacia el interior de sus clubes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.